Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un estudio más. Estamos en un quinto día de la semana. Por lo tanto, necesitamos comenzar buscando a nuestro Dios, como dice su palabra. Y para ello, pues, invitamos para poder comenzar, pero después de la oración. Vamos a orar, invitando a cada uno de ustedes para poder buscar a nuestro Dios a través de la oración y del estudio de su palabra. Oramos. Bendito Creador que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias por este nuevo día, este nuevo amanecer, por la vida y la salud. Dígnese, Señor, a estar en medio nuestro, acompañarnos, dirigirnos y enseñarnos como Maestro a través de su Santo Espíritu. No somos dignos, no somos merecedores, pero sí necesitamos su enseñanza. Deseamos ardientemente ser como María. María era una persona atenta a lo que usted, Señor Jesús, cuando vivía en esta tierra, lo visitaba. Ella estaba muy atenta a lo que usted iba a testificar. Quisiéramos tener esa apariencia, quisiéramos tener esa actitud como María. Por eso a esta hora le buscamos en oración, suplicando su presencia. Dígnese, Señor, acompañarnos y a dirigirnos en este estudio, que sea únicamente para la honra y gloria de su nombre, y para que con la compañía o con los libros que tenemos, que es la Biblia y el Espíritu de Profecía, podamos realizar este estudio de esta mañana. Estos favores lo pedimos en confianza, que es en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a entrar al estudio. Tenemos el título del estudio de hoy, Victoria a través de nuestro Salvador. Victoria a través de nuestro Salvador. Entonces nos dice la primera parte, describe la libertad que sobreviene cuando obtenemos la victoria sobre el espíritu de queja. Entonces nos pide que describamos que describamos la libertad que sobreviene cuando obtenemos la victoria sobre el espíritu de queja. Entonces, sé que todos tenemos ese espíritu de queja siempre, ¿no? Por lo tanto, vamos a leer qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:21. Nos pide que leamos pues Romanos 8:21 y vamos a lecturarlo. ¿Qué nos dice? Dice Romanos 8:21, porque las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué interesante. Entonces eso nos da a entender que vivimos en una servidumbre, también en esa parte de ser quejones, vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos ese espíritu de queja, estamos constantemente en ese círculo y de esa servidumbre nos quiere liberar nuestro Salvador. Por lo tanto, vamos a dar lectura también al testimonio que está en Señales de los Tiempos, 12 de junio de 1884. Nos dice así el testimonio: los hombres y mujeres que se irritan y exasperan perderán
los afectos de sus amigos, porque siempre están provocando a alguno. Cualquiera sea su posición o cuán exaltada sea su profesión, no pueden tener decidida influencia para el bien hasta que remedien este defecto. Se han quejado lo suficiente durante mucho tiempo para probar la cuestión y demuestran que las quejas no les hacen más felices ni más cómodo su camino. Entonces, qué tremendo tener ese espíritu de queja. Si tenemos ese espíritu de queja constantemente, ya tenemos un problema. Es como si estuviésemos enfermos de alguna parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, necesitamos tener la ayuda del Salvador para poder obtener la victoria. ¿Sí? Necesitamos vencer esa parte, pero solos no lo vamos a lograr hacer, porque solos no podemos. Por eso está el texto de Filipenses que nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Solamente es en Cristo. Entonces vamos a describir brevemente con lo que nos dice el apóstol Pablo. Las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción. Ya describimos ahí, las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción. Tenemos entonces ahí la descripción, o describimos de esa manera porque las criaturas o todo ser humano ha entrado en el círculo de la servidumbre y estamos viendo todas las actitudes de servidumbre. Y eso no es porque uno lo heredó, sino porque a causa del pecado hemos obtenido tantas dificultades que ahí tenemos pues una de ellas que estamos describiendo esta mañana. Muy bien, entonces vamos a entrar a una segunda parte, o la segunda es una pregunta y nos dice así: ¿qué esperanza podemos obtener de la experiencia de Pedro? ¿Qué esperanza podemos obtener de la experiencia de Pedro? Ahí vamos a describir entonces lo siguiente. Entonces, para fijarnos, Pedro era un discípulo del Señor Jesús, uno que andaba con Él, que aprendía todo lo que el Señor Jesús realizaba. Él era testigo, él y los demás discípulos. Entonces, vamos a leer el primer libro, que es Mateo 26, 33 al 35. Dice así: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjense,
qué tremendo. Dar una promesa que no lo iban a poder cumplir. ¿Ya? Ellos estaban prometiendo humanamente que ellos lo iban a ayudar al maestro. En pocas palabras podemos ver ahí que Pedro y los demás discípulos eran sus ayudadores del maestro, algo que no era verdad. Entonces vamos a seguir. Ahora vamos a saltearnos al versículo 69. El versículo 69 nos sigue diciendo: y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro siguió diciendo, cuando le preguntan, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Ven? Entonces ahí tenemos la actitud de Pedro y de los demás discípulos que prometieron ayudarle al Señor Jesús. Y Pedro todavía dijo que él, si era necesario, que no solamente ir hasta la cárcel, sino morir también. Claro que lo hizo, claro que se cumplió esa parte, pero en ese instante no fue así. Tenemos entonces el siguiente libro, en Primera de Juan 2:1 y 2. Primera de Juan 2:1 y 2. Este es un texto muy conocido que constantemente lo tomamos en cuenta porque dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, qué interesante lo que nos aclara el libro de Primera de Juan. Entonces, vamos a leer el testimonio. Tenemos aquí el instructor del 15 de diciembre de 1898, que nos dice así: tomen nota del rumbo seguido por Pedro. Fíjense, tomen nota del rumbo seguido por Pedro. Su caída no fue instantánea, sino gradual. Fue conducido paso a paso hasta que el pobre pecador negoció a su Señor con maldiciones y juramentos. En su familiaridad con el mal, negó al varón de dolores. Pero Pedro no fue dejado en la desesperación. La mirada que Cristo le había dirigido trajo un rayo de esperanza al discípulo errante. Allí leyó las palabras: Pedro, le dice: Pedro, me compadezco de ti, le dice en esa actitud el maestro. Y porque estás pensando, y porque estás apenado y arrepentido, te perdono.
Mientras el alma de Pedro atravesaba tan profunda humillación a través de horrible lucha con las agencias satánicas, recordó las palabras de Cristo. He orado por ti, le dijo, para que tu fe no decaiga. Y ellas fueron para él una preciosa seguridad. El cuidado de Cristo por Pedro fue la causa de su restauración. Satanás no podría hacer nada contra la intercesión poderosa de Cristo. Y la oración que Cristo ofreció por Pedro la ofrece un favor de todos los que son humildes y contritos de corazón. Qué interesante el testimonio que nos da a conocer, que nos describe cómo ayudó a Pedro, cómo sus palabras hicieron efectos en la mente de Pedro, en ese momento trágico que él estaba pasando. Y igual forma, también para la actualidad. Hay una ayuda muy, muy grande para cada ser humano. Tenemos tantos defectos de los cuales la palabra dice que irá cortando esos defectos, centrándonos en un ejemplo que fue nuestro Señor Jesús, el único ejemplo. No hay otro ejemplo. Únicamente el modelo y el ejemplo es nuestro Salvador. Por lo tanto, tenemos entonces ahí la pregunta: ¿qué esperanza podemos obtener de la experiencia de Pedro? ¿Qué esperanza podemos tener de la experiencia de Pedro? Tenemos entonces la respuesta que vamos a colocar de esta manera. Hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El único que nos puede ayudar, el único que nos puede salvar, pero también teniendo en cuenta lo que nos da la amonestación, que como Pedro vamos a fallar y de repente muchas veces, y aún peor cuando hacemos una promesa, de aquí para adelante ya no voy a fallar. Esa actitud tenemos de Pedro, miren. Somos rápidos para decir que sí vamos a hacer bien las cosas. Y tal vez hemos tenido un defecto de prometerle a Dios algo que no podemos cumplirlo. Pero estamos viendo de todas las dificultades que tenemos, somos esclavos, ¿no? Tenemos esa esclavitud, y de esa esclavitud nos quiere salvar, nos quiere libertad el Señor Jesús. Por eso nos dice que Él es el abogado, pero no por eso tenemos que seguir pecando, tenemos que seguir realizando los pecados que constantemente lo hacemos. Ya no es posible. ¿Por qué? Porque hay ayuda. Y esa ayuda es lo que nos ayudará siempre a tener esa victoria. Pero tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces ese ha sido el estudio de esta mañana, que ha llevado por título Victoria a través del Salvador. Victoria a través de nuestro Salvador. Que sea pues de meditación para cada uno, que nos ayude en nuestra vida espiritual para poder progresar, para poder avanzar y, por qué no decir, para poder graduarnos en el conocimiento.
Entonces, un abrazo, mis hermanos, que el Señor nos ampare en este día, en todo lo que tengamos que hacer después de estar en nuestra meditación de la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Será hasta el día de mañana, si Dios lo permite.